Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cristiano Crítico. Hoy estoy con Omar Dávila. Hola. Que es un amigo que conozco de varios años. Y de hecho él es... Bueno, ahora lo primero que quiero preguntar es cómo te consideras, pero ¿él era cristiano? ¿Se puede decir eso? ¿Que eras cristiano y ya no eres cristiano? Sí, se podría decir que era cristiano y ahora ya no lo soy. ¿Cómo te... Suena raro preguntarnos. ¿Cómo te defines ahora? Es una pregunta interesante porque mucha gente que no cree, o bueno, que deja de creer en algo, en alguna religión, supuestamente hay como algunos caminos que los más como clásicos son el ateísmo y el agnosticismo. Claro, sí. ¿No? Entonces, a veces dicen, no, que ser agnóstico es ser un ateo cobarde, claro. ¿no? Y ser ateo es como que, no, súper rocker, man, ya es como que yo soy súper así como que no tengo dudas. Pero yo, no sé si me diría agnóstico, porque, o sea, no creo... O sea, no crees en la fe cristiana. Tú no crees en nada sobrenatural, crees que algo que sucede aquí en la Tierra, ¿lo descartas completamente como, No. como un ateo o gnóstico como que deja la posibilidad abierta? No, yo soy más tibio en ese sentido. O sea, yo podría decir que actualmente no creo en algo, ¿no? En un momento de mi vida, por muchos años creí, ahora actualmente no creo, pero tengo este lema pedorro que dice nunca digas nunca, entonces podría ser pero yo creo que, a ver, a mí no me parece un lema pedorro, me parece que es cierta humildad intelectual, porque cualquier posición muy rígida, claro, como que tengo ciertas posiciones rígidas sobre ciertas cosas, Claro. pero, digamos, no creo que sea saludable, y creo que es lo que conversábamos ahora antes, ¿no? El no estar abierto a cambiar de opinión sobre ciertos puntos. En Sí, general claro. es cierto cambiar de opinión, ¿no? Porque evidentemente eso tiene que ver con temas sociales donde la polarización, ¿no? Las redes sociales, etc. Tal cual. Pero, o sea, no me parece algo malo, me parece algo saludable y que es una seña de una persona intelectualmente madura y no ególatra, pues, ¿no? Que no, lo que yo creo es 100% de la verdad única y no hay forma de que cambies la opinión nunca, no importa lo que me pongas delante. Sí, es complicado porque yo también he estado del otro lado. Uh-huh. Entonces, del otro lado también he conocido a mucha gente que es muy cerrada también. Claro. Entonces, yo me acuerdo que cuando iba a la iglesia, yo era adolescente, comencé a cuestionarme cositas, ¿no? Entonces, tipo... Sí, ¿cómo fue tu desencantamiento? Desencantamiento, interesante palabra. Fue, bueno, yo nací y me formé cristiano, sí, ¿no? claro. Tú también, familia cristiana, claro. ¿no? Claro. Depende de cómo lo consideres de segunda o tercera generación. Ya, ok. Yo, bueno, O cuarta, creo incluso. ¿No? Depende. una tía mía trajo el cristianismo al hogar, mi abuela, después mis viejos, bueno, mi padre, porque mi madre era católica, Ya. y mi madre se convierte evangélica por la familia paterna, ¿no? Mi papá es bautizado en Río, o sea, otro level, bien, ¿no? bien Claro. clásico. Sí. Bautizado en el Río tiene un lema. Claro, tipo Venezuela. Si no, estás bautizado en Río, eres otro nivel. Claro. O sea, si piscinita que Monse, no te pases. Pues, ¿no? Bautisterio, ¿qué es eso? Claro, no, nada que ver. Él ha pisado piedras, le han pasado Claro. peces por el pie, así que todo bien. Pero, y obviamente, pues todo esto cae sobre nosotros, ¿no? Sobre mi hermano y sobre mí. Y ¿Tú te acuerdas cómo se convierte tu papá y tu mamá? Bueno, mi padre creo que de joven. Joven. O sea, no cuando tú existías, sino antes, digamos. Antes que yo, ya. él fue cristiano. ¿Tú los conociste ya? Sí, ya claro, casa claro. cristiana? Él ya era cristiano cuando yo nací. Ya. Y mi madre era la clásica católica que no iba a la iglesia. Pero que está ahí, digamos. Sí, pero, o sea, que cree en Dios, todo. Pero en un momento de su vida, creo que cuando yo tenía 7, 8 años, es ahí cuando ella se convierte como evangélica, ¿no? Y ya pues nosotros desde colegio, ¿no? Muy chiquitos, yo me acuerdo que iba a la escuela Crayolas de la Alianza Cristiana y Misionera del INSE. Ya. Entonces yo iba pues y nunca me gustó. No, siempre odié la escuela dominical, la odiaba porque ¿Por qué? nunca nunca hice amigos. ¿Pero por qué nunca? No sé, sentía que los niños eran demasiado como que, sí, yo era más calladito en ese momento, ¿no? Nunca, con mi hermano éramos solo mi hermano y yo, siempre juntitos en esto. Claro, tu hermano es, lo que yo digo, es oficialmente mi primer amigo y él siempre dice eso Claro. porque nos conocimos en la matrícula del colegio. ¿Qué hablas? No sabía eso. ¿No sabías eso? No. Claro, yo Josué, que es el hermano de Omar, yo lo conozco porque nuestras mamás van a matricularnos al colegio. ¿Qué hablas? Entonces, me acuerdo claramente que Josué estaba jugando con un títere de esos de dedo tejido. Ya. Sí, teníamos un montón nosotros. Sí, ya, uno de esos. Tenía uno o dos.
Yo estaba con mi mamá y mi mamá estaba matriculando, yo estaba así mirando, pues, ¿no? Y José estaba jugando y lo veo, y yo era, se me hizo bien amiguero, creo que porque soy hijo único. Entonces, claro, si no te haces amigos no tienes nada con qué jugar. Sí, pues. Entonces, y no sé, ahí conversamos y ahí nos hicimos amigos y todo el colegio, y me acuerdo que de ahí, claro, nos vimos pues en pre-kinder, en kinder, ¿no? Y ahí, pero José es mi primer amigo de colegio, me acuerdo. Pero nada, el colegio, estábamos en que tú vas a un colegio cristiano. Sí, pues el colegio cristiano, entonces y ahí arranca. ahí arranca todo, pero llega un punto en mi vida, cuando ya comienzo a ser adolescente. Pero digamos, todo ese tiempo de niñez tú sí creías. Creía. Es que difícilmente cuestiones muchas cosas cuando eres muy niño, ¿no? Mira, te voy a confesar algo bien íntimo, ¿ya? En este podcast, así primicia para ti. Yo me acuerdo clarito que yo recibí a Jesús en mi corazón de una forma genuina, o sea, no de porque Claro, la que dicen, hola tú, Sí, te repite conmigo. Claro. No. Por miedo. Ya, Porque yo tenía un hámster ya. que se llama Chiquisali, ¿ya? Y a este hámster le salió un tumor, porque Ya. los hámsters, no sé si porque son locos, los hámsters se tiran Claro, de la pecera, de la jaula se tiran, se reventaba siempre contra el suelo y le salió un tumor en la espalda. Y fue la primera muerte de una mascota que me dolió, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la muerte de mi hámster, tenía que 12 años, no sé por qué me dio miedo la muerte. Claro, fue la primera vez que de repente lo viste como tan Sí, de cercano, repente ¿no? como la sentí muy cerca y yo recuerdo clarito que subí a mi camarote a dormir en la noche y comencé a llorar solito, comencé a llorar, así, pero un llanto, esos de llantos Claro. que no puedes respirar y comencé a orar. Y comencé a orar y dije, Señor Jesucristo, no sé, y después sentí una paz así como que me solté un peso encima así fuerte pero nunca le dije a un pastor, nunca le dije a nadie en la iglesia como que, oye, yo recibí a Jesucristo así, Ya. ¿no? Porque antes, previamente, me acuerdo clarito también que estaba en un parque de Chaclacayo y que fue una escuela dominical, un grupo de cristianos y juntaron a unos niñitos en el parque, me sentaron a mí también y nos hicieron recibir a Jesucristo, pero la típica, ¿no? Repitan conmigo, yo nunca lo conté como eso. Pero, o sea, tú estabas solo en tu cuarto. Yo estaba solo en mi cuarto, en la se había oscuridad. se había muerto tu hámster y Yo, estabas llorando claro. y le dijiste, yo creo en Claro. Dios y Sí. comenzaste a orar. Sí, comencé a orar y no me quería morir sin salvación, man. Claro. Dije, ¿qué pasa si me muero mañana? Y no, la cagaba. Entonces, pasó eso y de ahí, tipo escuela dominical, nunca conecté con los niños, entonces yo comencé a ir con mis padres al culto culto de adultos, desde los 11 años, así. Y no me aburría, normal, chévere. Me tomé una vez el vino De la Santa Cena. sin estar bautizado. Me lo tomé, está bien rico. Pero... ¿Y serían vino de verdad? Porque en mi iglesia, por ejemplo, Sí. sirven chicha. No, era vinito. Ah, ya. Vinito dulce, delicioso. Hacer un vino bien, bien joven. Sí. Y la cosa es que, nada, pasó eso hasta que comienzo a ser adolescente. Ya. 13 años, 14 años. 13, 14, Ya. las hormonas. Y justo las hormonas comienzan a aparecer en mi Pero cuerpo. Todo este tiempo tú sí seguías, digamos, fiel en tu fe. Sí, pero tipo no era... Que es un niño, ¿no? Difícil. Sí, ¿no? yo creía para mí. Claro. ¿no? Tipo, yo no lo compartía tanto, o sea, no predicaba, ¿no? Claro. O sea, pero llega esta adolescencia donde ya mi cuerpo comienza a reaccionar ante estímulos y aparece el reggaetón, pe. Aparece el reggaetón, el dembow, el perreo, el chacalonero, todo. Y nada, pues comencé a ir a fiestas. Y me gustaba ir a fiestas. Y obviamente por muchas razones, ¿no? Bailaba con chicas pegadito, tomaba alcohol. Y comencé a vivir esa vida, que en realidad era una vida muy opuesta a la vida cristiana. Claro. Pero nunca fue como, por esto no creo. O sea, fue como simplemente comencé a vivir mi vida. Claro. Mis amigos lo hacían, yo tenía que hacerlo porque era chévere y la pasaba bien también. Hasta que un compañero del colegio se me acerca. Yo jugaba ping-pong mucho después del colegio, me quedaba jugando ping-pong. Se me acerca y me dice, oye, te quiero invitar a la iglesia, porque yo sé que tú ya creo no estás yendo, ¿no? Como que comienza a hablar, ¿no? Yo digo, sí, ya no voy, pero... Y me convence para ir ya al grupo de adolescentes. Ya. Que no era escuela dominical y no era adultos, era Claro, adolescentes. adolescentes, sí. Eran las células. Íbamos a un Ya. parque, Ya. comprábamos pancito, jamoncito. ¿En un parque? En un parque, en el Parque Castilla. Ya. Entonces nos juntamos ahí, una célula de 3, 4 personas. Él era mi líder y hablábamos sobre ciertas partes Claro, de la sí, sí, Biblia. sí. Y era una conversación. Y eso me gustaba porque no era un pastor que me hablaba Claro. al frente, ¿no? No me hacían cantar cancioncitas.
Sí, después habían canciones ya en los días sábados, pero eran como más rockeras. Éramos adolescentes, ¿no? Ya no era como O sea, la reunión, pandereta, pero ¿no? ¿de semanal o de mensual? Era, todos los sábados era ADAC, se llamaba. Ya. Espero no estar quemando a nadie con estos nombres, pero hay algunas iglesias que van a estar ahí. Sí, sí. Pero nada, estábamos ahí, ya después me blipeas en el podcast. Pero nada, íbamos los sábados, era como la fiesta, fiesta en sentido de que ibas con tus patas y yo me acuerdo que me abrazaba y saltaba, Claro. era como un concierto. Sí, sí, y sí. también había obviamente prédica. Ya. ¿No? Primero como alabábamos a Dios, pero súper rockers. Sí. Y de A ahí mí nunca como- me gustó eso, pero no sé si ¿No? eso... Nunca. O sea, A yo... mí sí me gustaba. O sea, en mi iglesia no hay esas cosas. O sea, Ese nivel. No hay, es relativamente tradicional en el sentido de que las alabanzas claro, no son las de la iglesia católica, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, pero tampoco son las de tipo Caminos de Vida, ¿no? Que son... Que me acuerdo que había algunas que era... Como Hillsong, ¿no? Como, Hillsong, claro, ¿no? que es como Coldplay. Me acuerdo clarito que había una que era... Que estábamos así... Porque tengo amigos que van ahí y me acuerdo que al final tocaban y yo escuchaba y decía, oye, esto es Coldplay, ¿no? Mira, esto es Coldplay, ¿no? Decían, sí, esto es Coldplay. Sí, ¿no? Sí, le había puesto una letra cristiana. Claro. O sea, era la canción sampleada con letra cristiana. Sí, no, era en vivo, la tocaban. Ya. Pero o sea, había todavía canciones Claro. que sí eran cristianas, tipo Hillsong, había otras que eran un par que yo identifiqué que era Coldplay, que tiene algunas que se prestan, digamos, ¿no? Pero y recuerdo que algunos hacían eventos y las que se abrazan. Nunca me gustó, no sé, es se como que, aburrido en ese sentido. como que- No sé, es que claro, yo nací en una iglesia cristiana, ¿no? Claro. Que no tiene esas cosas, entonces siempre pero no creo que me nazca tampoco, porque tampoco he ido a fiestas, evidentemente, pero nunca me gustó mucho, o sea, siempre me gustó una parte, pero nunca me gustó mucho. Y ya de adulto tampoco no es como que, siempre me gustó más reuniones. Claro, no, a mí Conversar, también. como que está, Sí, a pero mí la también. fiesta era como que, nunca no. me gustó mucho. Pero ya bueno, comienzas a ir a fiestas y ahí en el grupo de adolescentes, El grupo de adolescentes como que ahí comienza mi etapa hard. Ya. De hard cristiano. Ya. O sea, ahí como que digo, comienzo a ir así como meto el piecito en la piscina, ¿no? Como pruebo. Voy a ser pastor, dije. No sé qué dije, seré pastor, es que no voy a conquistar el mundo, voy a predicar alrededor del globo. Claro. No, pero de ahí como que comencé a aprender más cosas, comencé a entender mucho más conceptos que antes los tenía súper superficiales, ¿no? Claro. Entonces, llegó un momento en que me metí de lleno y me gustaba estar ahí. No era nada impuesto, no era nada obligado, no era que mi mamá me decía, vamos el domingo. No, yo quería ir. Y yo después comencé a ir a los sábados. Y después comencé a ir los viernes, porque los viernes había una reunión de líderes. Ya. Porque llegó un momento hasta en el cual yo me comencé a formar como líder. Yeah. Nunca llegué a serlo, pero estuve como pre-líder, Claro. por así decirlo, ¿no? Y ahí sí tuve mi etapa de... Yo estaba en la universidad, yo hablaba con amigos de la universidad y los invitaba a la iglesia. O sea, yo llegué a ese nivel. Un poquito más y me subí a las combis Claro, a claro. predicar, ¿no? Pero... ¿Cómo se llaman los que venden las bolsas? Que son todos los que han estado acá. Claro. Clamor del barrio. Claro, que clamor del barrio, ¿no? Una cosa así, pero... y tengo amigos que han hecho... No amigos, conocidos que han hecho eso. Claro. Que subían a las combis, a los buses y predicaban. Claro, Me faltaba... a mí no me nace, o sea, requiere una valentía, yo creo que particular. No, a mí huevos, no, yo no tengo me ese, nace. no tengo ese coraje, yo no, jamás. Yeah. Y alucina que eso me dolía. Ya. Cuando yo era cristiano decía, ¿por qué no puedo hacerlo? Porque, o sea, Dios me dice que vaya al Y mundo predicar, y y discipular, predicar, ¿no? O sea, es algo que es importante. Claro. Y no lo estoy haciendo. Y me sentía como fake, me sentía mal, me sentía falso y era como que... Y muchas cosas pasaban ahí. Pero bueno, eventualmente ingreso a la universidad y ahí comienzo a desencantarme. Ya. Literalmente llevé un curso de sociología. Y un profesor como que... un profesor muy capo. Ay, un saludo al Diablo Samayoa, si me está viendo. Pero ese profe como que... Mi vieja siempre me dice, ese profesor te ha lavado el cerebro, me dice. Pero comencé a entender... O sea, bueno, lo que yo entendí, mi percepción era que yo veía el mundo desde un lente cristiano, ¿no? Entonces, desde ese lente cristiano, para mí, eso está bien, eso está mal, eso está... y luego me di cuenta de que, en realidad, eso es como yo lo veía, ¿no? Yo estaba con un lente y llegó un momento en que hice como esto. Como que sentí que la visión la saqué de ese lente y dije, ok, desde aquí se ve diferente esto. Entonces, por ejemplo... Hay, claro, diferentes perspectivas de las cosas. Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, temas controversiales para el cristianismo, no sé, como ya has tocado tú en tu podcast, ¿no? Como el aborto. Me acuerdo que en la universidad yo tuve un debate en la universidad donde el profesor te obligaba a estar en un bando por más que tú no creas. Claro, eso, claro. ¿no? Es que ese es el debate. Tienes que Ese es el aprender a debate, debatir exacto. Entonces, en ambos lados, ¿no? yo en ese momento, yo era
no quiero decir pro vida, pero no sé si antiaborto, tampoco es el término, pero no creía en el aborto. Y me tocó a mí ser pro aborto, ¿no? Y empecé a leer un montón y dije, uy, uy. Y yo me acuerdo que leía y decía, oye, eso tiene sentido. Pero no puede ser, ¿no? Pero la Biblia dice esto. Claro, pero Dios, ilumíname. Y era como que no. Pero fue interesante. Y también, por ejemplo, drogas también, ¿no? Pero es un buen ejercicio mental, o sea. Sí, totalmente. Entonces, la universidad fue un espacio que me ayudó como a ser bastante crítico con muchas cosas. Para eso ¿no? está, ¿no? Para eso está. Para debatir. Entonces... Para pensar, para... Exacto. Entonces me acuerdo que después yo esas dudas o esas preguntas comencé a llevarlas a la iglesia. Ya. De manera súper, no inocente, pero no maliciosa. Pero ¿no? es que Claro. en realidad, es que eso es lo saludable. Justo veía en TikTok uno que no me acuerdo, creo que era católico, no me acuerdo, pero que decía algo como, o sea, está bien y es parte normal y una señal de tu madurez, yo creo que intelectual y llevado al terreno bíblico o de iglesia, madurez espiritual, si lo quieres llamar, cuestionarte ciertas cosas, porque evidentemente te estás adentrando en algo que la mayoría no hace. Y lo positivo, lo que debería suceder es, claro, que se converse abiertamente, ¿no? Y no es de repente un tema de púlpito, pero sí deberías de poder conversar abiertamente, porque de ahí vas aprendiendo de las diferentes ópticas. Y como me acuerdo, siempre hay un pastor que también ha escrito un montón de libros sobre el Nuevo Testamento, español, que se llama Samuel Pérez Millos, y que lo sigo bastante, y él dice, yo no debato sobre temas que no son doctrina fundamental. Dice, si en esta iglesia me dicen que para predicar hay que ponerse polo morado, yo me pongo polo morado, no hay problemas. Si me dice que, por ejemplo, la fundación del mundo no es 4.000 años antes como hizo un matemático hace siglos, sino es un universo antiguo, eso no es doctrina fundamental. Yo no hago problema. Perfecto. Pero si me dice que Jesús no es Dios, ahí sí no. Claro. Pero el güey es que, o sea, el Bata tiene una visión relativamente, o sea, evidentemente él en la posición en la que está puede darse esos lujos de decir, esto no voy a hablar, ¿no? Pero, o sea, lo que es que hay un debate, y de hecho por eso nace en parte este espacio, de conversarlo, ¿no? Creo que es necesario. Pero bueno, entonces tú vas y preguntas y ¿qué te dicen? Pregunto. Hereje. No me dijeron hereje. Aléjate de mí, Satanás. Así. No, pero había mucho esta frase como juguetona que decían, no digas herejías. Me acuerdo, porque, claro. ¿no? Porque a veces uno también, a veces se equivocaba, ¿no? Y decía, no, el Espíritu Santo, por ejemplo, tú lo recibes cuando te bautizas, no sé, o sea, cualquier cosa, me miento, ¿no? O lo pierdes cuando dices una lisura. Entonces, no digas herejías, man, eso no es bíblico, ¿no? Como que, entonces aprendes, ¿no? Pero te hacían como un poquito de shaming, si no eras muy como, si no sabías mucho, ¿no? Claro. Entonces yo comencé a llevar esos temas, me acuerdo clarito que era un poquito, me acuerdo que hablamos de bailar con chicas en fiestas. Ya. ¿Es pecado? ¿Es permitido? ¿Está bien? ¿Está mal? Y yo le decía, ¿pero qué pasa si es tu pareja? Y es como, no, sí, pero ya, y si es una chica que te gusta, ¿por qué no podrías bailar con esa chica? No, porque tus pensamientos. Entonces, comencé a hacer esas preguntas básicas, normales, y llegó un momento en que uno de los chicos, que uno de los mayores en ese grupo, como se acercó a nosotros y nos dijo, chicos, deberíamos, creo, dejar de conversar estos temas por el momento, ¿no? Hay que ir a comer algo, así como que la caleteó bastante. Claro. Pero, o sea, ¿dónde estaban conversando? Estamos en la calle. Ya. Salíamos de jugar cabinas, todavía me acuerdo. Ya. Porque nosotros, era bien loco, porque nosotros salíamos del culto de adolescentes y jugábamos Left 4 Dead. Entonces matábamos zombies, y nos volvíamos locos, nos gritábamos y todo. Y nada, entonces salíamos de ahí y un chico se me acerca y me dice eso. Entonces, ahí fue cuando dije, ¿por qué? Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque ojo, y esto es importante, no estabas gritándole en el púlpito, o sea, era el espacio, yo considero, correcto. Estás conversando con tus amigos cristianos. Es el espacio correcto, o sea, no veo un desatino, porque si hubieras dicho, lo que pasa es que el pastor está hablando del Espíritu Santo y yo le grité, no es mentira, ya, bueno, ahí ya es el espacio incorrecto, ¿no? Pero no veo que ahí haya molesto. Claro. ¿Y qué te dijo? No, hay que dejar de hablar de esto, hay que irnos a comer, te cambió de tema. Sí, cambió de tema. Después de unos días intenté hablarlo, después en la mañana otra vez como que saqué el tema. Y después ella hablé el tema de las drogas, especialmente de la legalización de la marihuana. Entonces yo, por ejemplo, le decía a un chico, le decía, ya imagínate que mañana se legalice la marihuana y lo comiencen a vender así en dispensadores, ya, así en Vendomatics, así. ¿Tú comprarías? No, ya pues. ¿Cuál es el problema? No, pero que los niños... Entonces ya, claro. La típica. Pero ahí como que lo de la universidad, lo que comencé a aprender, lo que comencé a ver las cosas. Y yo también creo que mucho de mi desencanto, como tú dices, con la religión es por el lugar donde yo estaba. Por la iglesia. Exacto. Y yo creo que es un lugar común, ¿eh?
Sí, o sea, yo creo que la iglesia es uno de los lugares principales donde la gente deja de creer, Sí, claro. ¿no? Que suele ser. Sí, Justo claro. un amigo que todavía no salió ese episodio porque adelanté el de sexo y género por la Claro. cobertura. Ajá. Él es un músico, siempre me corrige, es cristiano, pero también es músico. Ok. Y él antes era católico. Ah, ok. Y se desencanta por la iglesia. Por Y el- luego fue a una iglesia muy, muy conservadora, más conservadora que la Alianza, Ah, y ok. se desencanta de esa iglesia. Claro. Y bueno, pero de ahí se fue a otra iglesia que es mucho más, digamos, tranqui. Ujú. Pero, o sea, por ejemplo, y esa es la duda que tiene en la cabeza, ¿no? Si tú te desencantas por la iglesia, ¿por qué no te cambias de iglesia en vez de Claro, dejar de creer? es que mucha gente hace eso también. Claro. Pero, por ejemplo, yo conozco casos de personas que se han ido a la iglesia por hasta un poco temas de discriminación. O sea, Sí, en el pasa. sentido de que, no sé, por ejemplo, una chica le gusta mucho las fiestas. Ya. Entonces comienzan a hablar mal de la chica en esa iglesia y es como, porque sigo aquí, ¿no? Me hace daño mi salud mental. Sí, estar acá. obviamente, claro. ¿No? Un chico que, por ejemplo, conozco casos de chicos que le confiesan al pastor que sienten atracción por otros hombres. ¿Me Ya. entiendes? Un hombre. ¿Y lo sacan? No sé si lo sacan, pero como que Claro, tácitamente los comienzan a... siento que hay ciertas acciones un poquito punitivas dentro de la iglesia también, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo he visto, ¿no? Que en casos de la típica, ¿no? Adolescente, grupo de adolescentes, chiquita le gusta chiquito, chiquito, ya, la típica, ¿no? Comienzan allá a Es salir, normal. se van al cine, ¿no? Y por ahí, pero se enteran los líderes y ¡pum! Entran, se meten en esa dinámica y es como... llegan al punto de decirte no debes ver a esa persona tanto, ustedes tienen que ser amigos, ¿no? ¿Cómo es ese término amigos? ¿Cómo es? Hay un, bueno, yo conozco una frase que es, no sé si es famosa, pero dicen amigos, estoy parafraseando, amigos por mucho tiempo, noviazgo, amistad No sé. longeva, noviazgo corto, matrimonio para toda la vida. ¿Así? Nunca lo he escuchado. Primera Sí, vez. porque dicen que Como un refrán. es como un refrán cristiano que dicen que lo más saludable es no, a ti te gusta una chica. Claro. Tienes que estar con ella como amigos, porque si son algo más, toqueteos, Claro. besos, roces, sexo, ¿no? No puede ser antes del matrimonio. Entonces, tienen que durar lo máximo como amigos. Cuando ya sepas que ella es la idónea, es la palabra así. Esa es la típica palabra, la idónea. palabra increíble, es idónea. Nunca, yo nunca lo he usado, nunca me ha gustado. Ya, claro, es fuerte. La idónea, listo, noviazgo, Y te casas rápido. y te casas rápido porque ya, pues, Claro. tienes que, ¿no? Y yo creo que conozco, no quiero, ¿no? Pero creo que sí, por ahí he identificado a algunos compañeros que han hecho eso. Sí, claro. No, y es o sea, yo lo he visto. Y es el tema común, ¿no? Y justo me da risa lo que comentabas de que se metían. Sí. A mí, nunca me ha gustado eso que se metan. O sea, yo nunca he tenido una enamorada solo ahora, oficial. Pero he salido, ¿no? Pero cosas muy, muy superficiales. Claro. Pero nunca, yo siempre lo que detestaba era que quisieran meterse. Mm. Ahora, pero yo, por cómo soy, la gente... No saben. No, ya. la gente, o sea... No se mete contigo. Sí, porque saben que a ver, mi tendencia es ser bien asado. O sea, soy tu padre y todo, pero si algo que fastidia, o Lo si creo dices, que vienes de mala fe, de forma muy... mira, ahora a mis 27 soy creo que más polite, pero te puedo decir que a mis 15, o sea, yo Muy renegaba directo muchísimo. eras. O sea, no intentaba, no, pero cuando, o sea, siempre que alguien venga de buena onda, incluso si me diga algo que no me gusta, si yo veo que vienes de buena onda, de mil amores. Pero cuando ya es algo como que me quieres imponer, ya ahí sí me fastidia. O sea, a mí nunca nadie me dijo ni una palabra. Nunca nadie me ha dicho, cuando incluso en algún momento me gustó, tipo, cuando era adolescente, tipo, una chica, nunca nadie me dijo nada, pero ella me contaba que así le decían. Y yo le decía, ¿y por qué no me dicen a mí? A ver, Claro. que me digan a mí. Te me echaba. No, pero de mi cara. yo no me iba a echar, pero yo decía, claro, saben con quién decirlo, ¿no? Yo nunca permití que y tenía esas cosas bien claras. O sea, Sí. me acuerdo que incluso con mi enamorada actual, que mi prima la conoce, una vez me quiso hablar del tema y dijo, no, es que yo sé que tú eres mi oficial. Le dije, no, Fernanda, claro. Fernanda, tranqui, tipo, yo sé que tú vienes en buena onda, no hay problema. Y algo de un tema X. Pero dije, no, todo bien, pero ¿Ella es siempre era cristiana? eso. Sí, sí, también. También. O sea, del lado de mi mamá, toda mi familia es cristiana. Ya. Sí, del lado de mi papá no, solo mi papá, pero del lado de mi mamá todos. De Claro. hecho, por eso dije tercera, porque claro, se convierte mi mamá, creo que primero. No sé si mi mamá o mi abuela primero. Pero bueno, y la abuela, los abuelos de mi mamá también, ¿no? Entonces, claro, ahí, pero claro, no es que fue hacia abajo, sino que en un solo entraron todos, digamos.
Eres el clan de los Olivas en la iglesia. Claro. Pero bueno, lo que es claro, nunca me gustaba eso que se meten, pero sí lo veía, ojo. Sí, Sí sí. lo veía. Y yo, bueno, de hecho, ahora estoy en el grupo de adolescentes y a mí me gusta meter. O sea, no me gusta. O sea, yo, es normal, es natural. A mí me gusta, además, que generas un tema de desconfianza, pues, ¿no? Sí, Porque también. más, y me acuerdo que había un profesor que decía, o creo que era el pastor, sí, que decía no, miento, era un profesor de ahí que decía, si su hijo viene a hablar con los papás, ¿no? A decir, oye, papá, me gusta tal chica, dígale, qué bueno, es normal y natural. O sea, Claro. sería raro que no te guste No lo uno, haría. no, que no te gusta a nadie. Claro. O sea, sería un chico raro, no le atrae a nadie, es normal, pues, ¿no? Pero pasa mucho eso, ¿no? Pero no, sorry, se comienzan a meter ahí Claro. y ¿qué pasa? No, justo lo que dices, ¿no? El tema de que prohíban, o sea, me parece lo menos saludable que si tú vas a tu papá o se enteran de que te gusta tal chica o tal chico, lo que sea, te digan, evita verlo, porque Claro. lo vas a ver, o sea, Es imposible, es pues. imposible que alguien, o sea, no puedes. Entonces, No. entonces yo también siento que eso, eh, este La hecho prohibición. de la reproducción del sexo prematrimonial o se me fue el término cuando la fornicación, eh, yo siento que en mi perspectiva es muy, muy poco saludable. O sea, siento que si, por ejemplo, mi hijo a los 15 años se me acerca o 14 y me dice, tengo enamorada, tengo enamorado, lo primero que yo le voy a dar, o sea, es una charla, si es que ya no le di antes, Claro. de educación sexual y darle pues un paquete de condones. ¿No? Entonces, es muy probable que un padre cristiano, un poquito juzgando, pero desde mi perspectiva y mi experiencia, sería como, ok, entonces vean a la casa, voy a estar ahí Claro. con ustedes viendo la tele, ¿no? Entonces, eh, y a veces muchas de estas cosas hacen que nosotros tengamos una educación sexual paupérrima. Ah, bueno, eso sí. ¿No? Sí. O sea, tengo compañeros que tuvieron sexo, por ejemplo, anal con sus parejas y pensaban que iban a salir embarazadas. Claro, no, ¿No? y ahí, mira, hay varios temas, ¿no? Bueno, uno, a ver, yo creo que no, a ver, una cosa es la posición bíblica, o sea, que sí, tienes que decir que es pecado porque la Biblia lo dice Claro. y lo es, pero eso no quita, creo que hay dos puntos importantes. Uno, que la persona vaya a tener, o sea, es normal que sienta atracción a otra persona. Lo que yo me acuerdo y cuando en algún momento he buscado conversar con los adolescentes, yo los cochineo, porque, digo, dentro de todo yo soy más joven, ¿no? Claro. Entonces le digo, salí a comer con un par, así, grupos chiquitos porque la gente se suelta más así. Ujú. Decía, ¿y a ti quién te gusta? Decía, no, nada. Le dije, ya pues, Claro. ya pues. No, no, tal chica, ya. ¿Y qué tal? ¿Han salido? Como que todo bien. No, sí, pero claro, muchos vienen de familias cristianas. Y lo único que yo puedo hacer es darle sugerencias. Le digo, a ver, ¿cuál es mi sugerencia como Bruno Isla? Mira, con esta chica no vas a vivir el resto de tus días. Ujú. La decisión que yo tomé a tu edad, cuando gustaba una chica, era esperar, porque uno era muy chibolo y sabía que yo soy medio ácido en ese sentido, pero voy a perder el tiempo. O sea, gasto mi tiempo y mi Claro. dinero en salir con alguien que yo sé que a los 15 años es imposible, pues, o altamente improbable. Digo, sal, mira, y al final, si tú eres cristiano y crees que está en los planes de Dios de que se dé, se dará. Si no, por algo será. Claro. ¿No? Entonces, pero es diferente recomendar que prohibir, porque a la Claro. larga la persona va a hacer lo que quiera. No, o sea, Claro. no lo puedes tener en una jaula. Y lo segundo es, claro, el tema de educación sexual, ¿no? Y pasa mucho en el típico, o sea, me han contado varios casos, que es que, claro, son enamorados y oye, se casaron rápido. Uy, mira, nació un hijo. O sea, es como... Es súper, es claro. Y es que ese es el problema por falta, por no atender el tema. O sea, hay que atender el tema. Evidentemente, si estás en la iglesia desde una posición bíblica, si tienes una familia cristiana desde una posición bíblica cristiana, y eso está ok. Alguien puede tener un plan diferente, y eso está ok. Pero el invisibilizar es el problema. Sí. Porque luego, como pasa lo que tú dices, ¿no? A nivel país tenemos una educación sexual paupérrima. Terrible. Y en los hogares cristianos pasa mucho eso, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, también yo me acuerdo que una de las cosas que también me desencantó mucho de la religión, de la fe o como se pueda llamar, fue la culpa que sentía. Y yo creo que todos los cristianos y cristianas han sentido culpa en algún momento. Es normal, ¿no? Y me cuestionaba, ¿no? ¿Por qué está mal masturbarme? Decía. Entiendo que obviamente puede llevar una adicción, ¿no? Como cualquier cosa en la vida. O sea, puedes ser adicto a la Coca-Cola y te va a perjudicar, Claro. obviamente. Pero después me puse a pensar, dije, yo tengo mi pareja, mi enamorada, joven, pero ya tenía casi como 4 años en la relación.
y no había pasado nada. Y yo decía, ¿pero por qué no? Si yo ya, o sea, yo siento que yo quiero estar con ella, ¿no? Y si no estoy con ella, fue. Entonces me ponía a pensar eso, ¿no? Eh, Temas mucho más monces, bailar en una fiesta, tomar alcohol, por ejemplo. Obviamente, te excedes tomando alcohol, te puedes morir, adicciones. Claro, todo. N. Entonces, había muchas cosas que me gustaban hacer a mí Ya. y me daban placer. Claro. ¿No? Que es normal. Que es normal. Sería, es normal. sería raro que digas... O sea, Claro. no, cuando, me acuerdo que una vez estaba en el colegio y mi colegio era laico, pero había un padre. Ujú. Y me acuerdo que un chico más palomilla le dijo, Ujú. ¿y tú has tenido sexo? Claro. Y le dijo, no, no, no. ¿Y cómo haces? Y dio una respuesta que es como que, yo sé que dijo, evidentemente el sexo es creado por Dios porque si es que no fuese placentero, nos extinguiríamos, pues, evidentemente. claro. Ujú. Y el otro dijo, ¿y tú cómo sabes que es placentero? Claro, claro, lo agarro y, frío. y dijo, no, está en los libros. No, los estudios dicen que... Bueno, Claro. que en realidad no tienes que tener sexo para saber que es placentero. Exacto. Pero, ¿qué te iba a decir? Nada, o sea, ya, tenés todas estas dudas, pero nacen, entiendo que sería normal tenerlas, ¿no? Sí. Pero entiendo que siempre cuando, asumo, las conversabas en el contexto de tu iglesia, se las bajaban. Claro, no, y aparte era un tema de que yo sentía de que, o sea, llegó un momento en mi vida en que yo quería ser no el mejor cristiano en el sentido de ser el número uno de mis amigos, sino ser el número uno para mí y para Dios, por así decirlo. Entonces yo decía, si tengo que ser el mejor cristiano, tengo que hacerlo bien. No puedo ser un cristiano a medias, ¿no? No Claro. puedo ser un cristiano que, sí, que te amo, Cristo, y después estoy que me coqueo, man. Claro. O sea, no puedo ser ese perfil. Claro, esa es la típica de, eso me acuerdo, porque yo, claro, cuando crees en un hogar cristiano, el reto es diferente, porque el no convertido tiene el reto de dejar las cosas que hacía atrás, ¿no? Claro. O sea, el que recién se convierte, digamos, de un Ujú. contexto... Sí, sí, sí. Yo creo que el cristiano que viene de una familia cristiana tiene el reto de eso que nunca he probado. De mantenerse. De mantenerse, ¿no? Claro. Y yo siempre me acordaba de este versículo, que ni me acuerdo dónde está ahorita, pero que dice, a los tibios los vomitaré de mi boca, ¿no? Y Exacto. es como súper fuerte. Es súper fuerte. Y Yo ese, siempre me acuerdo de eso, versículo también yo lo tengo bien grabado porque yo decía, yo soy tibio. Y me van a vomitar, man. O sea, me van a regurgitar. Y, Claro, aléjate, hijos de... Claro. No me acuerdo qué más. Sí, sí, sí. Entonces es como, yo decía, tengo que ser frío o caliente. Claro. Y me di cuenta que me costaba mucho ser una sola cosa. Entonces, también llegó un punto en que yo como hice una autocrítica y dije, yo no soy cristiano. O soy un mal cristiano. Claro. Entonces, no estoy haciendo las cosas bien. Y puse en la balanza y dije, me gusta más estas cosas mundanas, ¿no? Porque en la iglesia también ser mundano y ser de Cristo, etc. Entonces, yo dije, ¿y cuál es el problema que me gusten las cosas del mundo, no? Yo vivo en el mundo. Entonces, me gustan estas cosas. Y dentro de todo, desde mi perspectiva y mi experiencia personal, yo nunca he sido vicioso de estas cosas, ¿no? Entonces, no es que me masturbe 8 veces al día y no es que esté borracho todos los días, ¿no? Entonces, cuando lo hago porque quiero hacerlo y no perjudico a nadie. Pero es interesante porque eso de perjudicar, en la iglesia es muy, muy metido esto de que te estás perjudicando a ti mismo, ¿no? O sea, el hecho de masturbarte, el hecho de tomar alcohol, de consumir drogas, es como, no te hacen bien. Entonces, y va en contra de algunas cosas, ¿no? Entonces, eso fue también un momento clave en mi vida que me hizo pensar o decidir vivir una vida más relajada en el sentido de mi fe, Claro. ¿no? Ujú. Pero ahí, por ejemplo, cuando uno tiene estas... Porque es normal, ¿no? Las Sí, tentaciones claro. de la carne, ¿no? O sea, es normal que ahora es normal que tengas estas apetencias. Pero claro, ahí tienes dos caminos, ¿no? O te acercas más a Dios en el sentido de decir, oye, ¿qué hago? O, claro, tomas la ruta que creo que tú tomaste, que es, bueno, me voy alejando, ¿no? Claro. Pero tú entiendo que... Y sin hacer un juicio de valor, pero entiendo que priorizaste lo que tú sentías que querías hacer. Sí, me puse a mí primero. Claro. Claro. O sea, porque también tuve esa conversación, ¿no? Esta oración privada donde le decía, ¿por qué hago esto? Claro. Esto es pecado, ¿no? Me acuerdo clarito, una vez, que un profesor del colegio me dijo, si la masturbación no fuera pecado, ¿por qué cada vez que te masturbas y terminas de eyacular, te sientes mal? Ya. Y en ese momento me hizo mucho sentido porque dije, sí, me siento hasta la mierda, mañana. O sea, termino y es como que, me siento sucio, no, ¿qué he hecho? Y me acuerdo que me arrepentía y todo.
Luego entendí que me sentía mal porque me habían dicho que estaba mal. Claro. ¿No? Pero, sí, y ahí está el problema que yo veo, que es cuando eres muy, o sea, cuando los pastores, o sea, los líderes que tenés alrededor no son muy bíblicos. Porque, a ver, esa lógica que tú vas a comentar es lógica, pero yo puedo tener otra lógica, Claro. igual de válida intelectualmente, como diciendo, por ejemplo, el aborto debe legalizarse porque al legalizarlo no es que más gente lo vaya a utilizar. Hace sentido, ¿no? Es coherente, pero eso no significa que esté... O sea, eso no me dice nada sobre la fe del cristianismo. Claro. Entonces, yo creo que ahí hubo un problema, y lo veo bastante, ¿no? Que es, la gente argumenta mucho sobre la base de la lógica. Pero, por ejemplo, con lo que tú decías de lo que te hacía daño a ti mismo, para mí eso no es un argumento suficiente, porque si tú, por ejemplo, fumas marihuana una vez al mes, se podría argumentar que el daño a tu cuerpo es mínimo y casi insignificante. Pero claro, ese no debe ser el motivo, sino, a ver, ¿qué dice la Biblia? O sea, y bueno, podemos debatir sobre cómo interpretas lo que dice la Biblia. Y eso es conversable. Pero nuevamente, cuando argumentas algo sobre pura lógica propia, ahí creo que hay un error. Y sobre todo cuando lo compartes a alguien que tiene dudas. Claro. Porque yo puedo equivocarme. Yo, Bruno Isla, puedo equivocarme N veces. Pero lo que dice la Biblia, y en la mejor de mis habilidades, como te pueda comunicar la interpretación, ahí sí, bueno, claro. Me gusta o no, es lo que dice, ¿no? Exacto. Pero ahí, claro, ahí está el problema. Y asumo que te encontraste con muchas de estas cosas. No, y es bien interesante porque hablamos de la Biblia, que es un libro, ¿no? Entonces también después abres el abanico y es como cuántos otros libros hay, cuántas otras fes hay, ¿no? Yo también, creo que un momento también me puse a pensar, ¿no? Y yo dije, me hice muchas preguntas a mí mismo, ¿no? ¿Por qué creo? ¿Por qué no creo? ¿Por qué creo? ¿Por qué no creo? ¿No? Y en un momento llegué a una pared donde decía, ok, pero, o sea, yo sé que esto es verdad porque yo lo siento. O sea, yo he recibido a Jesucristo, Claro. O sea, nadie me puede decir que esto es mentira, claro. O sea, que esto es falso, ¿no? Y luego me puse a pensar y dije, oye, pero un niño de la India literalmente puede sentir lo mismo o más que yo desde su fe. Entonces yo, por ejemplo, desde mi religión, cuando yo era cristiano, para mí, de repente súper equivocada la visión, pero para mí Dios era un Dios y los otros eran falsos dioses, ¿no? Como te lo dice la Biblia, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, si un niño sentía algo así por Alá o por otros seres o por Shiva o por otros dioses, no, pues ese niño está mal porque mi Dios es el real. Y tú estás, no sé, delirando, equivocado, te lavaron el cerebro, no sé. Y me puse a pensar y dije, ¿por qué creo eso? O sea, ¿por qué creo que yo tengo el Dios? Porque el mío es el verídico. Porque el mío es el number one y los de los otros son falsos dioses. Bueno, lo dice la Biblia. ¿Y por qué la Biblia es el libro number one y no los otros? Entonces yo me hice esas preguntas y dije, no sé. ¿No? Ya. O sea, Ya, y ahí, por ejemplo, en ese punto, ¿qué haces? En ese punto me puse a pensar y dije, ok. Porque yo me puedo haber hecho la misma pregunta, pero yo, digamos, investigué más y me convencí de que sí lo era. Claro. Y tú de repente y tú no. Claro, yo me puse a pensar y dije, yo he llegado a esta conclusión porque obviamente me lo han enseñado, ¿no? Sí. Obviamente me lo han enseñado. Si hubiera nacido en otro lado geográficamente, hubiera creído en otra cosa, ¿no? Y estoy convencidísimo que hubiera tenido mucha fe, o de repente no fe, pero ya hablamos de realidades, supuestos, ¿no? Entonces, en ese momento dije, ok, como que he estado mirando todo desde un solo lente, ¿no? Y creo que hay más lentes. Entonces comencé a leer también otros libros, ¿no? Un poquito el Torá, nunca a profundidad ni nada. Justo vi que hablas del libro de Enoch, me pareció interesante. Dije, los gigantes, me encantan los gigantes. Está en Google, es bien bacán. Yo lo he leído varias veces. O sea, como novela, es locazo. A mí me encanta porque es como la pelea pues, de los Avengers, ¿no? Sí. Baja Los Ángeles. Es como Shingeki no Kyojin. Pero, o sea, yo como que llegué al punto en que me di cuenta en mi vida que todo es aprendido, ¿no? Entonces yo dije, ok, esta es mi verdad. Y llegué a la conclusión de que no era la verdad. Yeah. ¿No? Entonces yo dije, o sea, esta es mi verdad. Y si yo quisiera creer en esto, no habría, o sea, yo sería muy feliz creyendo en esto. Pero ya me hice muchas preguntas y ya no pude volver atrás. Entonces fue como que, ok. Entonces yo me convertí en ese ser despreciable que se burlaba de los cristianos cuando dejé de creer. Entraba a internet y me burlaba de mis compañeros de la iglesia. Claro. De tus amigos. Sí, yo me acuerdo que una vez mi hermano me hizo el padre y me dijo, oye, no me gusta que hagas esto. O sea, eso sí está mal. Sí, eso está mal. Y yo en ese momento estaba con, no, que Dios es igual que Papá Noel, jajaja, ¿no? Es lo mismo, el mismo discurso tenía. Justo venía Paul, el que inauguró el podcast,
que él decía que él también pasó por una etapa así, pero claro, del catolicismo, de su colegio que era religioso. Y yo también me convertí, él dijo textualmente, me convertí en ese idiota que se burla de todo el mundo. Él es creyente, que todo mira cómo cree, ¿no? Sí, tal cual. Era súper irreverente y todo. Hasta que me di cuenta que estaba mal. Y luego ya ahora tengo una visión mucho más empática y porque también le entiendo, porque yo he estado del otro lado. Entonces, por ejemplo, yo entiendo cuando tú me dices que eso es la verdad, que ¿no? Eso está bien, eso está mal. Y yo no voy a estar de acuerdo contigo, pero yo no voy, o sea, yo acepto. O sea, acepto que para ti eso esté bien, esté mal. Claro. Y yo sentía, cuando yo era cristiano, que muchos cristianos no aceptaban eso del otro lado. Ya. O sea, yo sentía que ahora yo que estoy del otro lado, pues yo acepto que tú seas cristiano y que no quiero tomar alcohol. ¿Cómo es el de Star Wars? ¿Cuál? Te juraste en lo que convertiste en destruir. Exacto. Te convertiste en lo que juraste destruir. Entonces, yo como que ahora veo a los cristianos y si me dicen, no, de que yo no hago eso porque la Biblia dice que eso está mal, yo no hago eso porque la Biblia. Ok, ok, no hay ningún problema. Pero yo sentía que cuando yo estaba del otro lado y un amigo me decía, sí, que yo voy a fiestas. Oye, pero eso está mal. Oye, pero no debes tomar alcohol porque es pecado. Oye, pero no tienes que mirar a las mujeres porque... Pero claro, ahí o sea, una cosa es que te pregunten y otra cosa es que digan, ¿quién te preguntó, man? Exactamente. Como que vengo un musulmán y yo estoy conversando con mi amigo, no sé, cristiano de X. Oye, pero eso está mal. Claro. Sí, tal cual. Entonces como que sentía de que era un mundo un poquito más cerrado desde mi experiencia personal. Y no me gustó tampoco eso. Entonces, como te voy contando en todo este capítulo, hay muchas cositas que... Claro, es que no, difícilmente es un episodio, pues así, a lo Pablo que se le aparece Dios y dice, ¿por qué? Ya, difícilmente eso es Pablo nomás, pues, pero bueno, usualmente es un desencantamiento progresivo. Sí, claro. Y entonces esas cositas me hicieron pensar mucho, ¿no? Entonces decidí alejarme de la iglesia, comencé a dejar de ir. Comencé con esos síntomas de tengo parcial en la universidad, tengo que estudiar, es muy fuerte, el que se enfría. Como que no puedo. Vamos a la iglesia, no, de que justo es el cumpleaños de la mamá de mi flaca y me han invitado. Entonces buscaba un montón de cosas hasta que ya eventualmente mi mamá como se dio cuenta. Y me dijo, ¿qué pasa? Como que ¿por qué ya no vas con nosotros? Y creo que me hizo un poquito loco hasta que llegó un momento... Sí, llega un momento en mi vida que sí le digo a mi mamá, ya no creo en tu Dios, ¿no? O sea, esa es tu salida de closet, la que me decías tu salida de closet. Y fue fuerte porque... ¿Cómo fue eso? Porque... No fue dramático, o sea, no fue como que mi madre cayó de rodillas y se rasgó la vestidura, se tiró cenizas en el cabello, no pasó eso, ¿no? Pero sí... He perdido un hijo. Sí, al final me acuerdo que como que sí sentí como... No sé si decepción es la palabra, pero como tristeza, ¿no? Porque, o sea, yo creo que si tú eres cristiano y alguien muy querido te dice, yo no creo en Dios, yo creo que lo primero que piensas es... el infierno. El infierno, salvación, no vas a estar, ¿no? Ahí. Y me acuerdo que yo le hablaba, y mientras le hablaba veía que su cara de mi madre como que, ¿no? Se ponía triste. Y yo al final rematé como diciendo, pero tú me conoces, sabes quién soy, sabes la calidad de ser humano que soy, y yo no soy una persona mala. Entonces creo que lo que debería importarte es que yo sea una persona que no haga daño a nadie, que respete a los demás. Y me dijo, bueno, hijito... Sí, pues en realidad eso es importante, ¿no? Claro, ya que te va a decir, pues, ¿no? Si tienes una decisión tomada... No voy al infierno, mi hijo, claro. Claro, pero por dentro la haber sufrido. No, y es fuerte. ¿Pero qué le dijiste? O sea, le dijiste, ya no creo en esto, ya no voy a ser cristiano. No me acuerdo. ¿Fuiste una apóstata? No me acuerdo exactamente cómo le dije, pero por ejemplo, alguien a la que todavía no le puedo decir, y ojalá que no vea este capítulo, es a mi abuelita. No te puedo creer, ¿tú la crees? Porque mi abuela es súper creyente. Igual mi abuela también me ha soltado como que, yo sé que tú ya no vas a la iglesia, pero tú sabes que puedes orarle a Dios en cualquier momento del día, ¿no? O sea, me ha soltado esas cositas, pero ya mi abuela es mayor y es... Que tú dices que la matas. Si no sé si la voy a matar, pero... Si no se la llevó el COVID, la llevó yo. Claro, si no se la lleva el COVID, lo llevo yo. Y es fuerte porque ya es muy mayor, entonces no va a cambiar su forma de pensar. No va a cambiar. Y me va a querer mucho y todo, pero yo creo que va a vivir con esta pena, ¿no? Constante. Entonces prefiero evitar eso. De repente tú me dirías, yo le diría, yo soy así, pa. Pero bueno, con ella por lo menos he decidido eso, ¿no? Pero con los demás familiares, sí, ellos todos saben, mis amigos, mi familia cercana. Claro, ahí y está la duda de que hay debate cristiano sobre esto, que es la salvación, ¿no? Sí. Claro, la verdadera salvación, bueno, mi posición y la de muchos es que no se pierde, ¿no? El tema es que, claro, naturalmente uno no sabe quién realmente es salvo o no, ¿no? ¿Sabes? Yo escuché... O sea, hay los frutos de la fe y lo que quieras, pero no sabes. O sea, no hay forma que digas, mira, aquí está. Claro. Eso no se puede saber, ¿no?
eso es bien interesante porque escuché ese capítulo, que no sé cuál fue, que tú decías esto, de que la salvación no se perdía. Ya. Y yo me acuerdo que en el mundo cristiano hay muchas historias. O sea, hay muchas... No sé si alguna vez has escuchado, yo siento que son como mitos, Ya. leyendas urbanas del cristianismo. Una que yo escuché muchas veces era la historia de una chica que caminaba por un barrio súper peligroso de súper noche y habían como súper maleantes, súper violadores, asesinos, Ya. todo. Y la Somalia. chica dijo, ya fue, me morí, me van a matar acá. Ya. Pero nadie se metió con ella, la miraban así de lejos. No, Y dice no, que ella llega a la casa y luego un vecino le dice, oye, señorita, tenga más cuidado, pero menos mal que estuvo con dos guardaespaldas. Y la chica como que, yo he estado sola. No, pero todos en el barrio han visto que usted ha estado con dos hombres súper altos y decían que eran ángeles. Claro. Yo he escuchado eso muchas veces. O sea, no lo he escuchado nunca. Puede ser una historia, pero claro, no... y yo me acuerdo que también, esto de la salvación, me acuerdo que había una historia que era un señor que no creía en Dios y que un pastor llega a un tren, se meten al tren, le habla, lo convierte, o sea, le dice, quiero que repita conmigo esta oración, ¿no? Ya. Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón, y el ateo como que bla, 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 como que lo mumble, como, Sí. ya vete, ¿no? Ya, chao. Y el tren choca y Choca, mueren todos. y se va al cielo. Y se va al cielo. Y yo decía como que, wow. Y después un señor decía, ¿cómo rayos ¿Cómo sabe sabe que se fue al cielo? ¿Cómo sabe que se fue al cielo? Mañana como que el pata bajó y dijo, ¡ay, sí, fue al cielo! Así que te repitan las oraciones. Entonces, me parece súper curioso eso de la salvación y todos esos temas, ¿no? Es que, claro, ese es el problema cuando intentas salirte la Biblia. Sí. O sea, es que ese es el problema. De repente... A ver, Eso no es bíblico, obviamente. Pues, no, es claro. bíblico. O sea, a ver, yo, digo, doy gracias a Dios por decirlo que yo admiro mucho al pastor de mi iglesia porque considero que es muy bíblico. Claro, y para mí era sumamente normal eso. Pero claro, comencé cuando ves otras películas en YouTube, ¿no? Cuando te haces iglesias, o sea, claro, lees un versículo y de ahí su exégesis o su interpretación de eso, Claro. ¿no? Y dices, o sea, a veces es muy buena y si es un... La compartes, es como que, no, pero dices, no, ya, mira, en realidad sí lo que dice tiene sentido. Pero cuando le metes mucho de lo tuyo, y no te me acuerdo este pastor español, que el pata, o sea, tendría todos los argumentos para él dar una prédica en base a lo que él cree, porque el pata tiene un doctorado pues, en teología, ha estudiado con Francisco La Cueva, que es una eminencia, digamos, ¿no? Que de hecho era católico y de cristiano, que ha escrito, ¿tú imaginas todo el comentario exegético del Nuevo Testamento? O sea, el pata tiene todos los argumentos para él decir, y él, por eso lo sigo, porque me parece muy bueno, dice, yo espero que los días domingos la gente no diga qué buena prédica dio el pastor Samuel Pérez Mío, sino hoy día Dios me habló. Entonces, Claro. esa humildad que se pierde cuando tú quieres argumentar con tus propios argumentos, te lleva a eso, pues. A esos tipos de errores. Y decir, porque así como tú me cuentas esta historia, yo te cuento otra, pues. Claro. Te cuento otra Claro. de que uno repitió y, se fue al de infierno. tu Dios, y de tu Dios, y de tu religión. Y claro. estamos debatiendo, pues, igual porque los estamos haciendo cuentos. Ese es el problema, pues, ¿no? Sí, y es bien interesante porque todas esas cositas hicieron que yo me desencantara de la religión, ¿no? Y yo siento que fui muy egoísta, porque yo me puse a mí primero, ¿no? O sea, llegó un punto que yo creía en Dios y me puse encima de él. Claro. Y dije, yo quiero estar ahí. Mañana, o sea, y no me hizo roche. Entonces, Esa fase de ponerte a ti primero es muy repetida, ¿eh? Que para mí es una... Yo estoy en contra de... En algún momento escribí un artículo que tenía un punto sobre la tiranía de los sentimientos, ¿no? Que hoy es argumento de todo, pues, ¿no? Pero yo me siento así. Claro, tiene en aristas, ¿no? Sí, claro. Desde la arista de la autopercepción y del eso sexual hasta la arista, pues, de el derecho, pues, sobre libertad de expresión, no sé, ¿no? Claro. No, pero es que tú me ofendes, entonces no me puedes decir. La tiranía de los sentimientos, ¿no? Pero tú, o sea, ahora entiendo que medio que lo interpretas de esa forma. o sea, yo en ese momento no lo identifiqué. Claro, Porque yo en ese momento, pero ahora es como que dije, bueno, quiero hacer lo que me gusta, ¿no? Y lo que me da placer y lo que... Entonces, me doy cuenta que no le hago daño a nadie, no le hago mal a nadie, no le deseo nada malo a nadie. Y también era ese tema, ¿no? Esto de qué clase de persona quieres ser, ¿no? Porque también en el mundo cristiano tú ves un montón de gente que dices, claro, el hermanito, la hermanita, pero de ahí para Tremendo. afuera es como que... Y es como... Y esas personas son también las que son más como... Tienes que hacer esto porque Claro. ese es el verdadero Esto es la cristianismo. religiosidad, pues. Sí, entonces como también hay una frase bien como conocida, la puedo parafrasear, pero era como, el problema no es Dios, es la gente, Claro. ¿no? Bueno, que es cierto, ¿no? Claro, o sea, yo no es que dejé de creer en Dios porque dije, Dios es un huevón, que no tiene sentido, no, fue la gente. la gente. La gente. Es que suele ser eso. Exacto. Entonces,
Pero también llegó un punto que me puse a pensar y dije, sí, ya, si yo creo en Dios, también es por algo, ¿no? O sea, Claro. y yo creería en otro, en otro Dios si estuviera en otro lugar. Entonces, eso a mí también me dio a entender como... También hay un argumento bastante común que mucha gente que la siento más en personas que no son religiosas que dicen que todos los dioses son un dios, Claro. ¿no? No, pero es que el que cree así, Sí. así, al final es lo mismo y todo converge. Y yo no creía en eso, No. ¿manjas? Y yo ahora no creo en eso, porque yo sí creo que hay dioses muy, ¿no? Claro, Son es como que, Pokémon, claro. ¿no? O sea, no es como, todos son Pikachu, no. Ahí está Pikachu, Snorlax, Onix, ¿manjas? Claro, O es que sea, eso es un argumento de alguien que tiene un conocimiento muy superficial, Ujú, porque claro. hay características bien distintivas Sí. entre los diferentes dioses de la región. Pero eso que tú decías, por ejemplo, del tema cultural, sin duda influye. Difícilmente alguien puede argumentar que no. Pero también es un argumento, digamos, conocido en el sentido de que, claro, bajo esa óptica, si naces pues en un hogar... O sea, que eso sucede sobre todo con los ateos, ¿no? El ateo dice, tú eres cristiano porque naciste en un hogar cristiano. Yo sí, entonces tú eres ateo porque naciste en un hogar ateo. Ujú. Entonces, el argumento del contexto suele... Para mí no es muy sólido. O sea, tiene algo de... Influye. Influye, no, sin duda, influye. El contexto Claro. influye en el ser humano, sin duda. Pero que decir que la fe es únicamente por el contexto sí creo que es un Claro. argumento medio cojo. No, sí, claro, yo lo decía más porque yo tuve fe en ese Dios, ¿no? O sea, pero porque me enseñaron de él. Entonces, yo obviamente cuando yo crezca puedo desencantarme de ese Dios y puedo, o sea, yo conozco cuántos casos hay de gente que, tus amigos, católico, evangélico, budista, musulmán, o sea, ¿no? Teísta, Claro. no teísta, o sea, hay un montón de caminos que se pueden hacer. Entonces, dentro de todo, yo sí sentía que mi fe era real. Ujú. O sea, yo nunca en su momento cuestioné mi fe. Claro. O sea, yo dije, esta vaina es real. ¿Ya? O sea, yo sí tengo Claro, fe. porque la sientes. Es que hay un punto donde vas a la fe. Dices, el ateo también dice, claro, pruébame que Dios existe. Es que para mí esa es la Ya. pregunta incorrecta. Claro. Porque, ya, imaginemos que se puede probar. Ujú. El Dios de la Biblia ganó. ¿Dónde queda la fe? Claro. Sería absurdo. Pues, ¿no? Es posible que también, o sea, se demuestre que existe un Dios. Claro. Y hay gente que no va a creer en Dios. No, sí, claro, Claro. igual lo creería. O sea, porque oye, para mí siempre ha sido la pregunta incorrecta. Demuéstrame que Dios existe. Es que esa es la pregunta incorrecta. Me acuerdo que ahí Neil deGrasse Tyson, que es Claro. conocido, él decía, hay dos tipos de preguntas. Las preguntas sobre lo que no sabemos y las preguntas incorrectas. Una pregunta incorrecta es, ¿qué tipo de raqueta de tenis es esto? Claro. Una pregunta incorrecta, pues, ¿no? Porque en realidad es una mesa, ¿no? Entonces, él decía que eso era lo más retador. Entonces, para mí, ese tipo de preguntas incorrectas es lo mismo sobre la religión, sobre, en general, Dios, ¿no? O sea, más allá independientemente de la religión, dices, pero pruébame que existe. Es que Claro. esa es la pregunta incorrecta. Porque en el momento que, o sea, es donde quedaría, bueno, por lo menos en la fe cristiana, porque no conozco enteramente a tanta profundidad las otras religiones, pero en la fe cristiana, si tú pruebas que, digamos, se pudiese, que no se puede, existió, ¿dónde queda la fe? Entonces sería una pregunta, para mí es la pregunta incorrecta. Claro. Justo que has mencionado las otras religiones, yo me acuerdo que, por ejemplo, mi abuela, yo me acuerdo que tenía 13 años y le dije a mi abuela que yo quería leer el Torá. No, ¿No? el Corán. El Corán. El Corán. Y mi abuela, no, hijito, no, pero no ¿Pero hagas por qué esas no? cosas, ¿no? Yo tenía 13 años y decía, pero solamente quiero leer. No, es que tú tienes, no, que no, no está bien. O sea, mi abuela se partió horrible, ¿no? Claro. Que haber pensado, ¿no? En su momento, pero... Y luego yo, no lo hice al final, pero no por ella, sino porque se me pasó. Claro. O sea, fue como una cosa, quiero leer, ¿no? Claro. Fue no como que algo muy sesudo, ¿no? Muy profundo. Pero luego me puse a pensar y era mi abuela la que cuando yo iba a una reunión familiar Ya. me decía, come esto. Yo le decía, no quiero. ¿Por qué? Porque no se ve rico. Claro. Pero come y prueba. Y tú no vas a saber si te gusta o no hasta que no pruebes. Y era esa persona la misma que me Que decía decía, que no pruebe el claro. otro. Y era como que, abuela, a ver, sé coherente, ¿no? Entonces tú también tienes que leer otras cosas y tienes que probar Claro. otras cosas. De repente, no. Entonces hay como este miedo, o sea, ¿no? De la verdad absoluta, Claro. lo mío es real, lo tuyo no es real, lo mío sí está bien, lo tuyo no está bien. Y eso a mí me hacía mucha bulla porque para mí el mundo no es un mundo blanco y negro. Tiene su escala de grises y yo soy muy feliz con los grises. Me encantan Claro. los grises. No, Entonces, ahorita es que yo creo que difícilmente, o sea, hay algunos puntos donde evidentemente como cristiano voy a tener posiciones blancas y negras, Ujú. pero hay un dicho que dice Marcos y Fuentes, que lo escucho, que no se lo coincido con él, pero tiene un video después de 12 minutos, de 15 minutos que en velocidad de 1.25 Ajá. me dura lo que me como mi desayuno. Claro.
Y él dice, no seamos básicos, ¿no? Entonces yo creo que parte de una persona educada es no ser básico, en el sentido intelectual, en el sentido de, por ejemplo, algo que yo en el diplomado bíblico que te contaba, un profesor, sabiendo pues, no tenías que ser evangélico, o sea, no, tenías que ser evangélico para llevarlo, pero no tenías que ser, podías ser de diferentes denominaciones. Bautista, o sea, había de todo, ¿no? Es más, creo que una vez se metió un testigo de Jehová porque... ¿Sí? ¿Qué habla? No, pero la verdad te cuento eso, pero mostró un mapa, ¿no? Eran 2 diagramas, en realidad, no eran 2 mapas. Y uno era un círculo grande decía judíos, ¿no? Y un montón de circulitos chiquitos alrededor. La cultura sumeria, la egipcia, ¿no? Y diferentes circulitos. Mesopotámica. O sea, así es como usualmente nosotros pensamos la Biblia. La cultura judía es lo máximo, pues, ¿no? El pueblo escogido de Dios, claro. Como ese real sacerdocio. Claro, ¿no? claro. Decía, pero si leemos el contexto cultural, vemos que en realidad la mayoría de documentos y lo que hoy más los académicos consideran es a la inversa. Y pone un gráfico de un circuito del pueblo judío chiquito y Egipto pues grande, Mesopotamia grande. Entonces, y de ahí nos mostraba el Éxodo y una tabla del código de Hammurabi. ¿No? Y habían varios puntos que coincidían. Claro. Y él lo decía cuando eso decía, no estoy diciendo que la Biblia no sea la palabra de Dios. Claro. Era un pastor, pero un pastor educado que tenía evidentemente estudios en esto. Le decía, pero no podemos negar que del lado legal ha habido cosas que se comparten. No matarás, no es que el resto de culturas pues no tenían algo así, evidentemente lo tenían. Claro. Y era, por ejemplo, puso un ejemplo de un tema de los bueyes, y era bien casi igual con el código de Hammurabi, ¿no? Con muchas pequeñas distinciones, pero lo que voy es que el hermetismo es un problema, ¿no? Ahora, evidentemente, pues un niñito no le vas a decir, no, que las culturas los rayas, pero a una persona adulta diría, no, sí, mírale, y este libro es bueno, y esto, o sea, ese es el problema que sin duda hay de muchas iglesias, ¿no? Pero ahí están los grises, ¿no? Donde tú te comienzas a cuestionar, y pasa mucho eso, ¿no? Y la anécdota del testigo de Jehová. Tiene un tema con el nombre, ¿ya? Y estamos en una clase y él dice algo que el nombre de Jesús, por ejemplo, ¿no? Que hay distintas formas que se dicen, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando se refiere a la Trinidad, cuando no. Él dice, pero acá, por ejemplo, en realidad no me acuerdo que habla de los escribas, aquí no se dice el nombre, y el testigo salió, no, pero ¿cómo va a decir? Si la Biblia, la Reina Valera dice que ahí dice Jesús, ¿cómo no se va a decir? Era el chiste de la gente cree que Pablo escribió la Reina Valera 60, claro, ¿no? Claro. Pero hay mucho de eso, pues, ¿no? Y yo creo que ese es un problema en la iglesia. Sí, y el tema también otro tema también interesante, los libros. ¿No? Creo que también los tocaba. No sé si, no creo que no te llegue a escuchar eso, pero los libros apócrifos, los libros que entraron, ¿por qué ese libro sí es, el otro no? ¿Por qué este sí es verdad, el otro no? Claro. ¿No? Y es súper interesante porque al final lo deciden hombres, o sea, seres humanos, ¿no? Sí. Y es como, yo me acuerdo que, por ejemplo, para mí, cuando yo creía la Biblia era la palabra de Dios, porque lo que yo había aprendido, lo que me enseñaron a mí era de que el Espíritu Santo, para ponerlo como en sencillo, como inspiraba, ¿no? Claro, inspiraba a los apóstoles. Sí. ¿Los apóstoles? No todos son apóstoles. Moisés. ¿Cómo se llaman los que escriben? Se me fue el nombre. ¿Escribas? ¿Los profetas? No sé. Es que el autor del libro, ¿te refieres? Los autores de los libros. O sea, del Nuevo Testamento son apóstoles. Son como, tienes Moisés en el Antiguo, exacto. ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, ¿no? Y los infundía, los bañaba, los inspiraba. Y era Dios hablando a través, ¿no? O de la pluma, o del cincel, o de lo que sea. Porque mucha gente decía, no, pero la Biblia pues son, no sé, 40 patas que han escrito diferentes cosas. Sí, son varios. ¿No? Claro. Entonces es como, y tienen sus diferentes puntos de vista y todo esto. Entonces, ¿por qué tú crees que todo esto es? No, porque lo ha inspirado Dios, man. Y después me enteré que había más libros y dije, ok. Como que, ya. Y después, no sé, el libro de Enoch también, que puede ser como leyenda, puede ser como verdad, que todavía no sé. Y es como... Y después te das cuenta que, no hay la Biblia, hay versiones de la Biblia. Sí, claro, hay un montón. Hay un montón. ¿Y cómo sé que la Biblia en hebreo, en arameo, en lo que sea, y pasó a español, o sea, está bien? Y hasta aquí esta primera hora de conversación con Omar Dávila de Sin Paltas Podcast, alguien que hoy se considera ex cristiano y que creo que termina en una conversación bastante interesante sobre los fundamentos de la fe y cómo nuevamente sigue siendo este desencantamiento. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Nos vemos la próxima semana.